Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Abierto al Público. Hoy me encuentro muy bien acompañada y es que me he quedado aquí en plató con este gran programa de Abierto al Público porque vamos a conocer bebés acuáticos. ¿Qué es eso? Pues para eso está aquí Irene Jiménez. Muy buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por venirte con nosotros al programa de Abierto al Público. Es un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es Bebés Acuáticos? Pues Bebés Acuáticos es un proyecto personal que nace hace bastantes años, es parte de una página en Facebook que servía para compartir muchas de las experiencias que yo tenía con los papás dentro del agua cuando yo impartía mis clases. Dentro de todo el abanico de actividades que hacía, la que más me gustaba y la que más me llamaba era el trabajo con los bebés y con los niños más pequeñitos. Y entonces empecé a compartir un poco las dudas, las inquietudes que yo tenía o que yo veía que los papás tenían en clase y así nació Bebés Acuáticos. Ahí fue el arranque. ¿Cómo nace este proyecto? Me refiero en cuanto a decidirte tú a irte sola a hacer esas clases más particulares y también pues más cercanas, ¿no? Porque de alguna manera haces que los peques pues así tengan esa confianza y ese trabajo, pues como digo, más cercano, ¿no? Personal, a uno. Pues mira, comienza con mi salida de las instalaciones cubiertas, donde yo llevo trabajando desde bien jovencita, a raíz de una serie de casuísticas y entonces en el año justo antes, en 2019 aproximadamente, decido abandonar mi puesto de trabajo y bueno, me quedé un poco pensando qué hacer. Y entre todas las cosas que podía hacer, pues darle un poco de continuidad a una actividad que yo hacía, pero bueno, de forma muy puntual, muy era muy esporádico. Alguna familia siempre se acercaba al centro y te pedía que fueses a su domicilio a darle clase a su hijo, pero era pues una más familia puntual, ¿no? muy puntual, sí, efectivamente. Y era como un extra el trabajo que ya venías haciendo durante todo el año y que se impartía solamente en los meses de verano. Y cuando ya decido darle forma, justo pasa el confinamiento y creo que el confinamiento ayudó mucho al arranque de la actividad porque ahí fue donde las familias necesitaban un trato más personal, los niños no podían asistir a clases grupales o muchas familias decidieron que no asistieran a clases grupales, estaba todo como muy en el aire, no sabíamos un poco hacia dónde iba a tirar la historia. Y ese año empiezo a trabajar un poquito con más continuidad en los meses de verano. Y así arranca en el 2020, muy liviano, pero al final ha ido cogiendo forma y estos 2 últimos años ya sí se ha convertido en un trabajo. Irene, me consta que tienes 2 hijos maravillosos, que a día de hoy ya son casi grandes hombrecitos, ¿no? Sí. Pero que yo creo que también como mamá han sido tus grandes maestros, ¿no? Cierto, yo en la página web lo describo así porque fue así. Los profesionales solemos trabajar muy bien y yo he estado rodeada de gente maravillosa, pero a los que somos papás hay como un puntito extra, se marca un puntito de diferencia. Al final el trabajar con tu hijo es la experiencia propia. Claro, el que te duelan, porque te duele mucho más que un niño que al final pues viene a clase y lo ves más esporádico, ¿no? Es que estás con tu hijo y si le gusta hacer una actividad y no le gusta, o le propones un juego y no le gusta, vas viendo la forma pues de que esa actividad le resulte lo más placentera posible, porque te duele a ti también, ¿no? Y al final yo empecé a llevarlo muy pronto, empecé ahí con 6 meses. Cosa que siempre recomiendo a los papás, que tampoco, aunque ya hay muchas instalaciones que trabajan incluso desde el nacimiento, que se puede hacer, que no hay problema, pero bueno, el organismo de los pequeños, los niños están más preparados a los ambientes externos, al frío, a esos posibles resfriados de los cambios de temperatura, cuando ya tienen una cierta edad, que para mí supone eso, el límite está en los 6 meses, y arranqué con ellos con los 2. Se llevan 5 años, con uno empecé un poquito antes y al final pues iba con los 2, con el de 5 años y el chiquitito también a la piscina. Sí. ¿De dónde te viene todo este amor por el agua, por el mundo acuático? Porque de hecho creo que he estado leyendo también en tu página web que te basas en una experiencia personal también que te pasó con 18 meses y que yo creo que eso te marcó para siempre, ¿verdad, Irene? Bueno, yo he estado siempre muy cerca del agua, pero cerca, yo recuerdo que donde había agua fuese verano, invierno, muy poca, canales de riego, o sea, donde había agua en un recipiente, en un barril. Allí estabas tú.
allí estaba yo. Si podía, si no entraba, entraban los pies. O sea, yo recuerdo que me metía con zapatos, las regañinas de mi madre porque metía calcetines con agua en barro, o sea, daba igual. Y con ropa, me baño con ropa. Entonces, cierto, mis padres me duchaban porque en la casa donde vivíamos la forma de bañarme a mí era calentando agua en un barreño. Y estaba pues siempre encima y tenía que tener mucho cuidado y efectivamente en un descuido, mientras cambiaban una olla de agua caliente a otra, pues en el cambio me encontraron dentro de cabeza, saco las piernas para arriba. Me sacaron de golpe, pero creo que si me marcó fue para bien, porque no me he despegado del agua nunca. Eso te iba a decir, Nunca, que nunca. en vez de cogerle miedo Sí. ni cogerle susto al agua, al revés, para ti fue como, Bueno, una parte más como un amor-odio, ¿no? Y luego no sé si está en la página web también, que yo aprendí sola a nadar. O sea, no tuve maestros que me enseñaran a nadar, aprendí ¿En serio? completamente sola y me acuerdo perfectamente. Yo iba en verano a la casa de unos familiares y mientras ellos estaban en la barbacoa y en su celebración, ¿Tú aprendías sola? Sí, yo aprendía, me metía sola en el agua y me dedicaba a darle vueltas agarrada al borde hasta que soltaba una mano, soltaba otra y terminaba nadando. O sea, recuerdo el día, el momento, todo perfectamente. Luego ya de más mayor sí, ya di clases y aprendí la parte técnica, pero con no sé cuántos años tendría, 3, 4, 5, aprendí sola también, fíjate. Mira. Sí. Pues cuéntanos un poquito de esa formación y cómo te has ido formando a lo largo de los años. Pues me contabas que has dado también clases de natación. ¿Cómo ha sido tu trayectoria y cómo has ido avanzando en el mundo acuático, Irene? Pues empiezo tarde porque es a través de un tío mío, un hermano de mi madre, que imparte clases de natación, que era monitor de natación, entonces me ve nadando, le recomiendo a mis padres que me lleven a nadar porque me gusta mucho y se me da bastante bien. Y entonces entro en el Club Mediterráneo con 10, 11 años, ¿no? Entro en la temporada donde cumplía los 11 en diciembre. Y ya no lo dejé hasta los 23 años, estuve nadando de forma continua hasta los 23, en todos esos años me fui formando, empecé a trabajar muy jovencita porque me gustaba mucho la parte pedagógica y enseñar a nadar, entonces pedí permiso al que era mi entrenador, que era el organizador de los cursos, para que me dejara colaborar con una de las monitoras que había impartiendo clase, que sí estaba formada y estaba desarrollando la actividad pues como profe. Y entonces me dijo, bueno, pues echarle una mano, y aquello pues se convirtió en una profesión, así empezó todo. Luego empecé por lo más bajito, por el curso de monitora de natación, de ahí pasé a entrenadora auxiliar, entrenador superior, luego pasé a los estudios oficiales de técnico en actividad física en educación deportiva, lo que es el TAFA o el antiguo TAFA. Y luego ya pues también he hecho clases de cursos de natación para embarazadas, natación para bebés, son todos Ya más especializados, talleres ¿no? específicos que he tocado todo, columna vertebral y medio acuático, clases de natación para embarazadas y posparto. Al final en el agua no he dejado de aprender porque he seguido formándome, los últimos cursos fueron de relajación en el medio acuático, de masajes y relax en pareja y en solitario. Y Pero luego todo enfocado a la parte del en el agua, ¿verdad? Cierto, sí, sí, todo de agua. Es que me ha llamado y me sigue llamando mucho la atención y nunca se deja de aprender. Luego he ido leyendo también libros a lo largo de mi carrera como profesora y es un continuo aprendizaje. Y yo creo que de lo que más se aprende al final es del trabajo a pie de piscina, porque como yo digo, mis hijos fueron mis primeros maestros, aparte de los niños que ya tenían clase, y cada año aprendo cosas diferentes. O sea, cada clase terminada, cada curso terminado con la familia me enseñan cosas. Porque al final también vas aprendiendo Sí, sí. de la misma práctica con Sí, ellos, ¿no? cierto. Y ellos te van enseñando igualmente. Sí, saber dónde están los límites, cuándo puedes exigirlo un poquito más y cuándo no, hablar mucho con las familias para que eso es lo bonito de mi trabajo actual. El trato tan directo, tan personal te da mucha información de tu alumno con el que estás trabajando. Ya la familia te cuenta, además yo suelo hacer muchas preguntas de cuál es su experiencia previa con el agua, cuál es la experiencia previa de los papás, para que también hay mucha transferencia, ¿no?, de padres a hijos. Esos miedos que los papás han experimentado en un pasado, o esos papás que a día de hoy reconocen que les cuesta nadar y que les ellos falta mismos, habilidades. A lo mejor sin saberlo también se lo transmiten a esos pequeños, ¿no? Efectivamente, se transmiten los miedos porque al final es una forma de mantener a salvo a tus propios hijos. Entonces, con todo el amor del mundo, esos miedos se siguen transmitiendo, ¿no? Y claro, el poder acceder
a esa historia pasada de los papás o al bagaje previo de esos niños con el agua, pues te da una cantidad de información que facilita mucho el trabajo y que te ayuda pues eso, a tener nuevas herramientas y nuevos aprendizajes. Hablamos de la importancia de enseñar a los pequeños a relacionarlos con el agua, porque cuantos más pequeños, y hablamos de esos miedos también que decíamos, mucho mejor, ¿no, Irene? Cada vez que ellos pues son más reacios o no quieren a lo mejor meterse en una piscina o entrar en la playa, cuanto más pequeños los cojamos, mejor. Sí, lo que nos facilita a nosotros el trabajo cuando se comienza pronto es precisamente eso, que no hay experiencias previas que hayan desembocado en una mala relación de esos niños con el agua. Entonces es como, yo siempre lo comparo al bilingüismo, cuando una familia comienza a hablarle muy pronto en un segundo o tercero, incluso cuarto idioma a los niños de la casa, pues al final eso se transmite de forma natural. Y si tú empiezas pronto, vas siguiendo el proceso de forma natural y sin ninguna presión, ¿no? Porque lo que vas a trabajar en clase son formas en las que no hay ninguna urgencia. Claro. Lo trabajas desde el amor, no desde el miedo a un ahogamiento, no desde esos miedos que vienen transmitidos de los papás, sino que vas de una forma amorosa. O sea, es un proceso a largo plazo. Siempre digo a los papás que empiecen lo antes posible, pero que se lo planteen como una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, y sobre todo la constancia. Cuando trabajo con una familia en verano, pero ese niño es muy chiquitito todavía, tiene 1 año y medio, 2 años, intento por todos los medios que esos papás mantengan la actividad durante el invierno, porque 1 año de vida para un niño pequeñito es media vida prácticamente. Claro. Entonces esa continuidad es muy necesaria y no hace falta gran cosa, simplemente seguir manteniendo contacto. Una constancia, ¿no? Porque si con una clase tampoco no hacemos nada, pero si lo tenemos cada cierto tiempo, es lo que tú dices. Sí, ellos se habitúan también a eso, ¿no? Claro, les cuento, bueno, les doy las pautas un poco de que vayan todas las semanas si pueden a la piscina, de una forma lúdica, no se tengan ningún tipo de estrés, que vayan a disfrutar, a bañarse, a jugar, a pasarlo bien, y siempre les digo lo mismo: si no podéis una vez a la semana, una vez cada 15 días, y si no una vez al mes, pero tenéis que mantener esto porque si no se pierde. De hecho pasa con muchas familias, que incluso me pasa a mí, que he repetido de un año a otro y me han dicho: pero si el año pasado hacía y ya se tiraba y se cruzaba, y este año no sabemos por qué, pero le da miedo. Pero es como empezar otra vez de nuevo, ¿no? Efectivamente, se olvida y luego ellos tienen saltos de conciencia, los niños van viendo que el agua ya han oído que es peligrosa, incluso han pillado conversaciones de sus papás, luego también por ese miedo que los papás transmiten, pues ten cuidado, no te tires, a la piscina no claro. Si no estamos nosotros y tal. Entonces claro, son muchas barreras que luego cuando tú le dices no, claro, sí, tírate y puedes llegar hasta allí, claro. Y les vas dando otra vez esa libertad, les cuesta un poquito confiar en ellos mismos, ¿no? Porque una de las cosas que es sorprendente es que hasta que el niño no interioriza, tenga la edad que tenga, da exactamente igual, incluso con 2 años que ya pueden hacer distancias en apnea, en buceo, si ellos no son conscientes de que lo pueden hacer, por mucho que tú le digas que son capaces, incluso lo hayas visto nadar varios metros, son capaces, pues dan saltos para atrás, ¿no? O sea, tienen que estar convencidos de que lo pueden hacer, convencidos. ¿Cuáles son tus lemas como profesora? Mis lemas como profesora, bueno, pues el agua no entiende de discapacidades, ni de edades. Ni de edades tampoco. Podemos estar trabajando desde niños muy chiquititos hasta nuestros últimos días, que yo espero que conmigo, yo espero estar muy cerca del agua siempre. Y bueno, eso, el tema de las discapacidades para mí, que por temas personales, porque mi mamá era muy miedosa a los niños con discapacidad, tenía un miedo transmitido, ¿ves? Lo que te comentaba antes por mis mayores, darme cuenta de lo bonito que era trabajar con niños con discapacidad y lo que eran capaces de aprender y las interacciones y los momentos, ¿no?, que se compartían dentro del agua, pues fue otro salto para mí muy, muy importante. Muy importante. Nos decías antes que lo ideal es a partir de los 6 meses, Irene, pero sí. Es cierto que he escuchado alguna vez que los bebés al venir en la barriga, pues que están prácticamente, que saben bucear, ¿no? ¿Es eso así? ¿Es más fácil cogerlos desde recién nacidos
o cuando van evolucionando un poco, más mayores? Cuéntanos un poco. Los reflejos que tenemos adquiridos de estar esos 9 meses en el vientre materno, que son básicamente el reflejo de succión, que eso lo que hace es que cierra la glotis. Cuando tú notas contacto del agua con la cara, se cierra la glotis, lo que permitiría es que puedes deglutir, o sea, puedes seguir bebiendo para facilitar la lactancia, y no entraría nada de líquido en los pulmones, puesto que esa glándula está ejerciendo su función y corta el paso a cualquier líquido a los pulmones, pero sí permite el paso de líquido al estómago. Entonces, esos reflejos se mantienen durante bastantes meses. De todas formas, seguir trabajando esos reflejos, si los pillas con cierta edad, puedes, digamos, mantenerlos un poquito más, pero al final se trata de convertir esos reflejos en aprendizaje. Claro. No solamente tirar de reflejos. De hecho, hay muchas prácticas que algunos profesionales siguen realizando, como el soplar aire en la cara de los bebés, que eso produce el mismo efecto. Cuando tú tienes una entrada, o sea, notas un contacto de aire muy fuerte en la cara, suele cortar la respiración, que es la misma sensación que cuando sacas la cabeza por la ventanilla del coche, que claro, que entrecorta la respiración. Pero claro, si eso lo mantenemos en el tiempo, va a haber un momento que eso, primero por las diferentes posturas con las que se trabaja con los bebés, y porque esos reflejos se terminan perdiendo, no sean efectivos. Entonces se trata de pasar esos reflejos a una parte aprendida. Entonces, ¿la edad recomendada? Yo personalmente, que es un tema personal, seguiría manteniendo los 6 meses para entrar en las instalaciones con nuestro pequeño. Pero ya digo que hay muchas piscinas que son más pequeñitas o que tienen un buen control de esa pH de la instalación, que son cloraciones salinas, donde ya trabajan con niños desde que se les cae el cordón el cordón umbilical y ya está seco, empiezan a trabajar con ellos. Pienso que esa parte previa se puede trabajar igualmente en casa, en los baños, en bañeritas pequeñas. Yo lo hice así y me funcionó muy bien. En las bañeras pequeñas puede hacer trabajos de flotación dorsal, de contacto del agua con las partes sensibles de la cara, que no es necesario, como necesario no es que empiecen antes. Y luego aparte, pues eso, que toda la medicación de los pequeñines está mucho mejor adaptada a partir de los 6 meses, está mejor pautada y reglada a partir de los 6 meses que en edades más tempranas, donde tienen que ir al milímetro según peso. Entonces, un resfriado, una otitis, siendo muy chiquititos, pues no es que no se resuelva, pero es más complicado. Tienes que empezar a medicar a un niño muy chiquitito cuando realmente no hay necesidad. Entonces yo te digo... ¿Recomiendas a partir de los 6? Yo recomendaría a partir de los 6 meses. ¿Y hasta qué edad? ¿Hasta qué edad trabajas tú con los pequeños? Bueno, yo en mi forma de trabajo, porque tenía que acotar, porque antes cuando hablábamos fuera de cámara hablamos un poco eso, ¿no? De que yo he trabajado, mi campo es multidisciplinar, claro, y toco muchos rangos distintos, ¿no? Efectivamente, muchos palos. Pues pensé básicamente qué era lo que más me gustaba, y al final dije, bueno, pues lo que me gusta es la primera edad, cuando empiezo, cuando termino, y lo acoté entre los 6 meses y los 12 años. Luego hay familias que me han pedido trabajar con niños un poquito más mayores, e incluso con los papás. Al final se me apuntan los papás, mira, yo también puedo dar clase, y digo, claro que sí, papá y mamá antes o después de las clases de su hijo, y claro, pues tengo la formación y me sigue gustando también muchísimo, pero luego yo pues lo tengo acotado entre los 4 y los 12 años. Pues vamos a hablar de esos papás también, porque es muy importante también para ellos, porque no solo se enseñan a los pequeños, sino que ellos aprenden no solo a cuidar y a trabajar con los peques en una piscina o en la playa, sino que incluso habrá los que no sepan a lo mejor nadar o no sepan defenderse en el agua y quieran que sus hijos sí lo hagan, ¿no? Sí, normalmente sigue habiendo gente de nuestra edad que no nada, pero nos encontramos muchos papás que ya se desenvuelven bien en el agua. Pero esa parte a la que tú haces referencia, que es más de enseñarle a los papás cómo pueden trabajar con sus hijos o cómo pueden trabajar ellos mismos cuando están en el agua o bien solos o con más familiares, la trabajamos muy en el día a día durante las clases. O sea, yo, si hay algo que me caracteriza y que me da cuenta que disfruto muchísimo, es compartir esa base pedagógica, ese para qué hacemos esta actividad
con tu hijo o para qué tienes que aprenderla tú también, porque muchas veces hay papás que me dicen, ay, pero en el agua no saben reaccionar a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, en más ciertas situaciones. Eso también es otro de los temas que trabajamos, ¿no? Pero bueno, lo que te comentaba era eso, que papás que me piden datos técnicos y lo explicamos igual. Y luego la parte de reaccionar hay dos líneas, ¿no? Uno sería el trabajo directo con los niños dentro del agua, pues si quieren luego seguir bañándose con ellos, y luego la parte de reacción, que no sé si llevas por ahí, de si hay algún tipo de percance en el agua. Muchas veces es cierto que, y me ha pasado trabajando en clase, de tener algún niño que se ha caído al agua después de la clase, de estar la mamá y yo hablando y bordear piscina, saltar vallas y tirarse al agua, ¿no? Porque eso es muy peculiar en los niños. A lo mejor se tiran 30 minutos que están reticentes a trabajar y cuando se deciden y menos te das cuenta... Sí, se tiran. Sí. Y he tenido varias situaciones muy similares a lo largo de mi carrera como profesora, donde hemos tenido que hacer frente a una situación que al final estás atento y reaccionas rápido y no pasa nada, no es que eso también se lo comparto a los padres. Es cierto que haya un accidente grave, es posible, pero es ínfima, ocurren y hay bastantes casos al año, pero si ellos manejan las herramientas adecuadas, que yo hago mucha insistencia en que esas pautas de seguridad las lleven muy a rajatabla, es difícil, ¿no? que eso ocurra. ¿Nos podrías dar algunas recomendaciones a estos papás que nos están viendo para estar atentos y para defenderse a la hora de tener a sus peques en el agua? Hay una guía, yo en la página de Instagram de Bebé Acuático, en 2015 creo que salió, un poquito más tarde, no recuerdo. Hay una asociación que publicó una guía de buenas prácticas y seguramente me saltará alguna, pero bueno, básicamente es 100% de la atención en el vaso cuando estamos con niños cerca, no nos podemos despistar nada. Si estamos en reuniones de celebración, comidas, barbacoa, si hay una persona que es responsable de la vigilancia de los niños y se tiene que ausentar, tiene que delegar esa vigilancia a alguien que esté en condiciones para ejercerla y tiene que volver a quedarse esa figura 100% pendiente de los niños. No vale decir, echa un vistazo al agua que ahora vengo, no. Fulanito, te vas a encargar de mirar a los niños hasta que yo vuelva y luego yo te vuelvo a coger el relevo. Siempre hay que delegar esa vigilancia en alguien porque al final si todos vigilamos pero nadie lo está haciendo correctamente, no hay nadie mirando, tampoco. Efectivamente. Yo creo que es bueno que alguna mamá diga, mira, yo estoy un ratito, yo soy la que me encargo, vosotros ahora estáis allí con un poquito más con las fiestas y más despreocupados, ¿no? Sí, claro. Y yo me hago cargo de la vigilancia de esos niños. Tema de móviles, los móviles han venido a crear muchos problemas porque lo sabemos todos, muchas veces te concentras tanto en lo que estás viendo, en lo que estás atendiendo en la pantalla, que no estás atento que ni nada escuchas, no estás haciendo nada más, efectivamente. Luego el tema de las protecciones de las piscinas, de los sistemas de seguridad. Es importante que si tenemos una piscina en nuestro domicilio particular, esa piscina esté bien vallada o esos accesos a la piscina que haya cierta dificultad, y si no podemos vallarlo porque muchas veces estéticamente o no se puede porque el espacio no lo permite, ya hay sistemas de vigilancia, hay unos aparatos que flotan que tú los puedes meter en el agua. Y si ese agua tiene una variación, que sería pues, que un niño se ha caído dentro del agua, en cuanto ese aparato se mueve un poquito, empieza a pitar lo suficiente como para que tú acudas. ¿Vale? De todas maneras, no debería ocurrir, o sea, eso no debe ocurrir, pero bueno, pongámonos en el caso de por si acaso. Efectivamente. Luego no delegar en los materiales de flotación. Eso quería preguntarte, Irene, flotadores sí, flotadores no, manguitos sí, manguitos no, que yo creo que eso es algo que también está un poco en auge siempre, ¿no? Manguito, flotador, sí, no, ¿qué es lo ideal? Claro, bueno, ahora mismo hay un elemento que a nivel de seguridad destaca por encima de todo, que es el chaleco de seguridad. El chaleco de seguridad también tiene sus pros y sus contras. Yo creo que no hay que delegar la seguridad en ningún material. La seguridad, que como materiales para que los niños disfruten, jueguen y descansen, y los papás descansemos también, muchas veces también de estar dentro del agua. Por eso digo muchas veces, pecado, le pongo los manguitos, digo, muchas veces necesitamos estar sentados en el borde, seguir vigilando, pero descansar y que el niño esté jugando y esté a su aire sin estar tú sujetándolo, pendiente.
y entonces pues malos no hay ninguno, hay algunos más peligrosos que otros, porque es cierto que el flotador tiene peligro de vuelco, los manguitos se pueden pinchar, se pueden desinflar, el chaleco si es inflable también, tendrá que ser un chaleco de material denso y rígido, pero bueno, yo no delgaría ninguno y disfrutaría de todo, fíjate lo que te digo, yo he disfrutado de todo, no le he echado la cruz a ninguno. Hablamos también de esos cursos para embarazadas que me hablabas antes, en los que también te has especializado. Yo creo que eso es un mundo maravilloso y que estar en el agua también tiene sus ventajas, ¿no, Irene? Sí, a la embarazada pasa dos cosas, se le retira muy pronto del deporte, con lo cual el agua es uno de los últimos recursos que tienen y también más seguros para seguir desarrollando una actividad deportiva, y conforme avanza el embarazo, el peso del propio embarazo y de llevar dentro a ese niño, que al final pues depende, ¿no? Yo siempre digo que lo mínimo son 9 kilos y luego algunas nos despistamos un poquito más y subimos un poquito más y nos podemos meter en bastante más peso. Entonces esa sensación de gravidez y esa libertad que te da el agua durante toda esa última parte del embarazo es muy, muy beneficiosa, porque permite los mismos rangos de movimiento que si estuviéramos fuera, incluso más. Y luego también transmite con la temperatura y el vaivén del agua, si terminamos las clases con una parte de relajación, las embarazadas lo agradecen mucho, aparte de la actividad deportiva, que es muy saludable, porque salen con una sensación de relax y de bienestar bastante agradable, y cuando salen por la escalera y van notando otra vez ese peso de la barriga, es como que yo no me quiero salir, vuelvo al agua, vuelvo atrás, sí, si la rodilla no salgo me quedo. Sí. Sesiones individuales y sesiones grupales. Porque sí, también se pueden juntar varias mamás que quieran que sus peques pues aprendan juntos, ¿verdad? Sí, bueno, yo trabajo en verano con clases individuales y empiezo a subir y corto en 4. Algunos grupos he tenido 5 porque me han pedido permiso a la familia, entonces he dicho, si vosotros estáis de acuerdo, yo no tengo ningún problema, porque me sé defender, también depende de las edades, no todas las edades admiten trabajar con más de 4 niños. Pero bueno, lo que busca al final es el trabajo que sea muy exclusivo y muy individual, entonces cuando vamos subiendo el número, pues esa atención tan individual pues se diluye un poquito, pero 4 niños en clase también te da otras formas de trabajo que ellos los disfrutan un montón. Sí, pues ya te digo, desde 1, 2, 3 y 4 alumnos en clase es lo máximo. Irene, mira, me quedan muchísimas preguntas por hacerte. He descubierto un mundo maravilloso que me encantaría de saber más, pero se nos acaba el programa, así que yo me voy a quedar aquí charlando contigo, que me sigas enseñando este mundo de los bebés acuáticos, porque como te digo es un mundo estupendo y en el que tenemos mucho que aprender. Pero antes de irnos quiero que nos comentabas esa página web, así que quiero que invites a todo el mundo que nos está viendo a entrar en esa página web y a conocerte. Pues mi página web es bebesacuáticos.com o .es, ahí encontráis bastante información sobre mí, de cómo trabajo, también los precios de clase, el ámbito, ¿no? el sitio por donde trabajo, los lugares a los que me desplazo. Y luego ahí tenéis un formulario de contacto y un número de teléfono que yo estaré, si tenéis alguna duda, estaré encantada de responderos, incluso trabajemos o no trabajemos juntos, que es una de las cosas que normalmente le digo a las familias que contactan conmigo, que pregunten lo que quieran, que yo en todo lo que les pueda ayudar les voy a ayudar, aunque no trabajemos juntos. Irene Jiménez, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa de Abierto al Público, y como te digo, me quedo aquí porque quiero seguir aprendiendo de esos bebés acuáticos, y a todo el mundo que nos está viendo invitarlos a que te conozcan. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a ti, Sandra, encantada. Y como ya he dicho, me quedo aquí con Irene porque tenemos mucho que aprender de esos bebés acuáticos, que es un mundo espectacular y donde tenéis que llevar a vuestros pequeños, que es muy importante que tengan ese primer contacto con el agua. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene, como siempre, con otro nuevo programa de Abierto al Público aquí en Torrevisión.